Yulisa, ¿qué estuvimos viendo ahorita? Para que me repita, a ver si está entendido. El resumen, que son las ideas principales de un texto, y la síntesis, que es cuando se sustituyen palabras. Por sinónimos. ¿Y la paráfrasis? La paráfrasis es cuando tú le agregas Tu juicio de valor, vas más allá de lo que el autor te está diciendo. ¿Ok? Ya sabes del autor. En una oración es difícil hacer este tipo de estrategias, pero para eso nosotros vamos a dar lectura a algo que se llama el jinete fantasma. Entonces, sacas por favor el material que previamente pedimos, ¿no? Vamos a dar lectura. ¿Y cuál sería el aprendizaje esperado de esta ocasión? Que tú entiendas cuáles son los textos académicos, ¿sí? En especial, en este caso, el resumen, la síntesis y la paráfrasis. Y vamos a estar trabajando de tal manera que tú logres hacerlo. Pero esta clase me sirve nada más para que comprendas y ya empecemos a practicar. Entonces voy a empezar a leer. Se llama del examen Enlaces, un extracto que se denominó El jinete fantasma. Es una adaptación, ¿ok? Quiere decir que está más corto. De Gregorio Godoy de 2005. Cuentos cortos, cuentos de terror, Madrid, Casa de Libro, página 127. ¿Qué vas a ir haciendo mientras yo voy leyendo? Poner atención e intentar imaginarte lo que estamos haciendo, ¿sí? Si tú eres capaz y logras de hacerlo una vez, puedes ir subrayando, porque eso necesito con resumen, ¿no? Subrayar las ideas principales. Si sientes que no, vas a dar una segunda lectura, que ya dijimos que el resumen tiene una lectura rápida y después una lectura a fondo. ¿Qué quiere decir una segunda? ¿Estamos correctos o no? Ok, vamos a empezar entonces. ¿Te fijaste que el párrafo, o que todos los párrafos están divididos en numeraciones? Sí. ¿Por qué será que te lo dividen en numeraciones? A ver, Renécito, ¿por qué será? Para saber que Bueno, a ver. Porque después te hacen preguntas y te dicen en qué párrafo más o menos está o alguna oración y te cambiar alguna palabra. Exacto, lo hace más digerible, ¿sí? Exactamente. A ver, los que no tienen su copia, por favor con alguien más, porque van a estar leyendo. Júntese con un compañero. ¿Quién no trae copia? ¿Usted nada más? Júntese con un compañero. Ustedes júntense por favor porque vamos a leer. Ok, vamos a iniciar. Número 1, ¿sí? Voy a estar diciendo cada párrafo y lo vamos a comentar. ¿Qué les parece? Y al finalizar comentamos toda la historia. Y tú, si ya vas entendiendo, vas subrayando las ideas principales, sin olvidar la acción primordial. Ok, empieza. Se llama El jinete fantasma. Cuando escuchamos el título Jinete fantasma, ¿en qué pensamos? Ok, me dijo el señor de las copias que ustedes dijeron El jinete sin cabeza. Bueno, se me vino a la mente eso. Él mismo los corrige, si no les dice, no, es el jinete fantasma. La maestra me dijo que es el jinete fantasma. Entonces, se te viene a la mente ese cuento o esa historia o esa leyenda que nos decían antes, ¿verdad? ¿Qué más se te viene? ¿Va a haber terror? A lo mejor va a haber terror. ¿Va a ser de risa? Dependiendo. Pero hasta ahorita yo creo que se les viene a la mente algo de terror o una leyenda urbana, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Si no me escucho, aunque dudo, si no me escucho, ustedes me dicen, ¿ok? Luciano López regresaba a su casa al oscurecer desde la quinta en la que trabajaba. La noche se presentaba con su acostumbrada quietud. Solo se encontraría algo inquietante en ella si uno creaba sus propios temores. Y él no se creía una persona aprensiva, de modo que mientras caminaba de regreso a casa por el sendero arbolado, solo escuchaba de vez en cuando el cercano aleteo de un pájaro o el canto de los grillos. Bueno, ya entendimos que hay un personaje. Primero, ¿se acuerdan que al inicio hemos dicho eso? Okay. Me va a decir dónde está el personaje, tal vez, y me va a decir algunas características del personaje. ¿Qué me dijo en sí el texto? Iba caminando, ¿sí o no? Lo que cantaron. ¿Cómo se llama el personaje? Luciano. Luciano iba caminando por un lugar y ¿qué pasaba? Nada más escuchaba los pájaros o el canto de los niños. ¿Verdad que cuando nosotros estamos en la oscuridad empezamos a escuchar ruidos, nos hacemos ideas, somos aprensivos a los ruidos, o sea, somos miedosos, ¿sí o no? Y a veces no pasa ni eso. Cuando yo voy caminando de repente, volteas a un lado y no hay nadie, y ahí le vas más rápido, ¿sí o no? Le vas más rápido. ¿Por qué? Porque desde chiquito te han dicho que la oscuridad viene el coco, ¿sí o no? Entonces, cuando hay luz no tienes miedo.
Pero cuando hay oscuridad, sí la tienes. Entonces él dice que él no es tan temeroso, pero aún así estaba poniendo atención a todo lo que estaba a su alrededor. ¿Y de dónde salió él? Vamos bien entonces ahí. Número 2 dice, al final, de repente voy a pedir a alguien que me ayude a leer, ¿sí? Número 2, Luciano era un hombre maduro y fornido. O sea, estaba... Sí, buen cuerpo tenía, ¿no? Pero su corpulencia no le impedía que el nerviosismo mantuviera alerta todos sus sentidos. Oye, estoy fuerte, pero a pesar de eso, pues, tengo miedo. ¿Y qué piensa la mayoría de la gente? Cuando está fuerte una persona, piensa que... ¿Y son los más miedosos? Bueno, intentaba llevar sus pensamientos en dirección de la rica comida que le tendría preparada su madre, que lo visitaba cada viernes. Ahí yo ya encontré una idea secundaria, ¿sí? Luego, ¿dónde me quedé, Yulisa? Síguele. No entendía que le impedía centrar sus pensamientos en temas tan agradables y normales. De pronto, se dio cuenta que por más que volteara no veía el caballo cuyo trotar escuchaba hacia varios minutos y parecía acompañarlo de no muy lejos. Dice que cuando leemos nosotros debemos imaginarnos lo que estamos leyendo. ¿Hasta ahorita vamos bien en la imaginación? Sí. Ok. ¿Quién me puede decir a grandes rasgos lo que leyó Yulisa? Que no sean los mismos que participan. Ustedes tienen una copia, no tengan miedo. ¿Quién me puede decir? A ver, Gerardito, ¿quién me puede decir? Ya caminaba, escuchaba los ruidos, ya me dijo que tiene ciertas características físicas, pero aún así, eso no quiere decir que porque se ve fuerte, no sea nervioso. ¿Y qué más dice ahí? Escuchaba el trote de ¿Escuchaba el qué? ¿Qué es eso? los pasos o... Ok, el sonido, ¿verdad? Ya, ok, le quitaste la palabra que Bueno, seguimos. Número 3. Sintió que su corazón comenzó a latir con más fuerza y trató de mantener la calma sin negar la situación. Tomando aire se dijo, ¿realmente estoy escuchando trotar de un caballo cerca? Pero tengo que seguir caminando como si nada. Es solo 1 kilómetro lo que me resta de camino. O sea, híjole, pues yo escuché, pero no hay que darle porque tengo miedo y mejor hago como que no escucho, ¿verdad? Le empiezan a decir, pero empezó, ahorita vamos, te vas a dar cuenta del siguiente párrafo que empieza a expresar que ya siente nerviosismo, ¿no? 4. Ya estaba lo bastante asustado como para no darse cuenta que en realidad estaba apurando el paso, y el latir de su corazón también lo impidió a su mente notar por un buen rato que el sonido del caballo ya no se escuchaba, ¿sí? Cuando notó que el trotar había cesado, o sea que había parado, para que me entiendas, ¿sí? Volvió a tomar el paso normal y respiró con alivio. Híjole, pues no, ya no viene atrás de mí, ¿no? Luego de recuperar la compostura, ¿qué es compostura? Trató de no pensar en lo que había pasado. Ya lo analizaría tranquilamente en su casa. Ahora el resto de la caminata sería normal y tranquila, pensó. Y dice el autor por ahí. Estaba equivocado. Ahí viene lo bueno, dice por ahí. ¿Ok? Luego, después de varios minutos volvió a oír el sonido del fantasma caballo. Ya le puso un nombre, ¿no? Al caballo. Esta vez escuchaba el claro galopeo varios metros atrás, como si un jinete se acercara. Vamos, se dijo tratando de tranquilizarse. Solo es un paisano de la zona que se acerca a un caballo. Y como para confirmar esto para sí mismo, giró y miró hacia atrás, esperando a quién. Ver al jinete. ¿Pero qué me dice el autor ahí? O sea que cuando nosotros vamos caminando, no es que de repente sienten el aire de persecución, dice así, volteas, no hay nadie, pero tú sientes que está ahí y tú escuchas. Entonces él primero sintió que ya se había cesado, que ya había parado el sonido, pero conforme iba avanzando empezó a darse cuenta que el sonido volvía. Y él quería hacerse ideas en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Pues a lo mejor es un paisano, que va caminando por el caballo y yo me estoy haciendo idea de que es un fantasma. ¿Sí? ¿Qué párrafo nos quedamos? El 6. ¿Quién quiere leer? Jorgito. Aunque era de noche, había luna llena y no había nubes que la cubrieran. Y si alguien se acercaba, debería verlo. Esto podría haber reflexionado Luciano si no hubiera estado tan ocupado en correr. O sea, a él no se empezó a dar cuenta y de repente ya estaba corriendo del mismo nerviosismo. Luego corría con todas sus fuerzas y esta vez con la plena seguridad de que un caballo fantasma lo estaba persiguiendo. Trataba de quitar pensamiento que porfiadamente entraba en su cabeza. No tenía posibilidad alguna de escapar a pie de un caballo, fuera fantasma o de carne y hueso. O sea, dijo, ok,
ahora sí, tengo que pensar tranquilamente porque aunque esté corriendo, sea un caballo o no sea un caballo, tal vez yo pueda ser, no sé, que me atropelle el mismo caballo, ¿no? Porque la fuerza que tienen ellos no la tengo yo. Ya se está haciendo ideas a partir, y todavía no lo ha visto. ¿Sí me entienden? Luego, ¿qué seguimos? Numeración 7, Josuecito. Ahora sentía el galope a su espalda. Un grito, mezcla de terror y de sorpresa, salió de su boca cuando escuchó claramente el leve chasquido de un rebenque sonando sobre el lomo del animal. Corría y corría, y las expresiones, con el corazón en la boca y los pelos de punta, cobraban todo su sentido en su fatigado cuerpo. Necesitaba un jinete fantasma azuzar a su caballo fantasma con un rebenque. Eso quiere decir que necesitaría, o sea, golpearlo para que se estimule, hacerle daño. Resusar es estimular. Rebenque es el látigo que tienen, ¿ok? Si el jinete quería alcanzarlo, quién sabe con qué infernal propósito. No lo habría hecho fácilmente, ¿ya? A ver, voy a leer ahí, es una pregunta. No lo habría hecho fácilmente ya. Cambia, ¿verdad? Luego. No, ninguna de estas reflexiones podría producirse en ese momento en el cerebro de Luciano, que solo por casualidad se hallaba corriendo en dirección a su casa. A ver, levantando la mano sin decir, ¿quién encontró ya la acción principal? Hasta ahí, aunque nos podemos equivocar porque todavía sigue la acción. ¿Y cuál fue la acción principal que él logró hacer? Gritar. Hasta ahorita lo más importante que es gritar, va, hasta ahorita, ¿no? Seguimos, número 8. ¿Alguien me quiere ayudar o sigo yo? A ver, mi rey. El ladrido de sus perros, Lucero y Mancha, llegó a su mente como un vaso de agua al sediento, y de pronto se halló entrando atropelladamente al patio de su ¿Qué casa. será atropelladamente? ¿Por quién me puede decir? Cuando llegas a casa y te estás cayendo. Y en medio del alboroto de sus perros, cayó de rodillas, jadeante frente a su madre, que le preguntaba sorprendida: ¿qué pasa, mijo? ¿Te viene persiguiendo un caballo? Pues imagínate, él pensaba que nomás lo escuchaba a él. Y ahora le está diciendo a la mamá que también lo escuchaba. Doña Sara, su madre, explicó que por qué hizo esa pregunta cuando vio llegar a su hijo corriendo y lleno de pánico, ya que también escuchó el galope de un caballo, pero no recuerda haberlo visto. Era de noche. La madre era una anciana de muy avanzada edad y su vista ya era bastante pobre. Don López, el padre, quien también visitaba al menor de sus hijos, no había salido al patio como lo hizo su esposa al oír a los perros, pero dice haber escuchado solo los gatos. Hasta ahí, mi reina. A ver, explícame lo que tú me dices. Pues que la mamá sí escuchó el galope de los caballos, pero el papá no. El papá no, pero no fue a recibirlo como siempre lo iba a recibir al padre. ¿Ok? El autor en este texto, muchachos, no finaliza la obra, porque es un fragmento. ¿Qué quiere decir eso? Tomó un pedacito, lo más representativo de una obra, ¿sí? De un libro para leer. Y él te va a dejar a la imaginación el final. Pero de alguna forma culmina el texto. ¿Sí me estás entendiendo ahí? Entonces, muchos autores, los que les gusta, es lo que anda de moda ahorita, que los autores te dejan el fin. ¡Híjole, pues qué pasó! No me dijo. Y te enojas. Porque es el chiste, que le sigas. No sé si han leído en Ley, donde compramos los libros, King. No sé si han visto los libros de King. De repente es, hijo, te enojas. Y al final, García Márquez también hace mucho ese tipo de cosas, medio grosero, pero le gusta que tú te quedes con las ganas de. ¿Por qué lo harán? Porque ya se sacó la segunda parte, que compren otra vez el libro. Otro libro diferente, como una parte, así que otra vez. Ajá, hay algunos, ¿no? Es lo que anda de moda ahorita. Y lo que anda de moda también son los cuentos de terror, que este es un tipo de cuento de terror, por lo que les está llamando la atención. Estos textos, muchachos, fueron extractos. Les pusieron varios textos a varios alumnos y ellos los escogieron de su misma edad, ¿sí? No se los estamos imponiendo nosotros. ¿Y por qué te lo estoy enseñando aquí? Porque esto va a venir en un examen que tú vas a realizar.